La carrera profesional empieza en Estados Unidos, en Nueva York, trabajando en Wall Street. Yo era un tío que trabajaba en Wall Street y 5 años más tarde en MBA pues estaba llevando un fondo de Venture Capital y dando charlas en el South Summit. Ahora, viéndolo con perspectiva, deberíamos haber montado 330 mucho antes. Bajo nuestro punto de vista, invertir en el mercado privado tiene todo el sentido del mundo porque identificas, hay un universo de oportunidades más amplio, hay un potencial de rentabilidad mucho más grande, reduces la volatilidad y el estrés de la inversión financiera. Crescenta, lo que hemos hecho ha sido digitalizar el proceso de acceso a los mejores gestores de capital privado de la historia. Estoy disfrutando mucho de este proceso, quiero maximizar la oportunidad que tenemos entre manos, creo que hemos creado una cosa que tiene mucho potencial de escalabilidad y que estamos haciendo las cosas bien, queremos seguir haciéndolo bien y me gustaría llegar al punto en el que nuestros clientes empiezan a recibir distribuciones. Quiero vivir ese momento. Bienvenidos a un nuevo podcast de Bamboo Talks. En el día de hoy tenemos el placer de recibir a un perfil súper interesante, un perfil al cual admiramos profesionalmente. Hoy tenemos con nosotros a Ramiro Iglesias, CEO y fundador de Crescenta, una plataforma que ha venido para democratizar la inversión en capital privado. Uh-huh. Y como es un poco una unión, un nexo entre el emprendimiento y la inversión, es el ideal para venir aquí a contarnos su experiencia y su historia. Bienvenido. Muy bien. Gracias por la invitación y gracias por las palabras de introducción y nada, es un auténtico placer estar aquí. Muy bien, Ramiro, pues como solemos hacer habitualmente, empezamos intentando conocer un poco los inicios de nuestro invitado, ¿no? Ajá. Entonces, nos gustaría conocer cómo empieza tu carrera profesional. Mi carrera profesional empieza en Estados Unidos, en Nueva York, trabajando en Wall Street. Desde muy pequeño descubrí una vocación que era el mundo de la inversión. Se me daban bien los números y me di cuenta de que era capaz de entender cosas financieras complejas a una edad relativamente temprana y eso hizo que descubriera que podía dedicarme profesionalmente a eso, por lo menos probarlo, y para mí en el momento universitario, acabar colegio, etcétera, tal, lo único que existía en el mundo de la inversión era el mundo de la bolsa realmente, y para mí la bolsa era Wall Street o la City de Londres o Hong Kong y mi objetivo era Nueva York. Conseguí acabar mis estudios allí, empezar a trabajar allí en un banco y dedicarme a la banca de inversión. Y ahí estuve viviendo en total en Nueva York 10 años, 8 años de banca y luego 2 años de MBA en Columbia, y donde también obviamente estudié mucha inversión, pero empecé a tocar otros palos de cosas que me motivaban, que era dejar la inversión financiera y empezar a mirar la inversión en economía real, el mundo del venture capital, del private equity, y también empecé a adentrarme en el mundo del emprendimiento. Entonces volví a España y emprendí una boutique de inversión de capital privado. Entonces conseguí empezar mis inicios en los mercados privados y como emprendedor. Después de eso fui CEO de una gestora de fondos de Venture Capital y luego emprendí Crescenta. Antes de adelantarnos a Crescenta, me parece especialmente curioso el mini private equity que has comentado que cuando llegaste aquí a España montaste. Sí. ¿En base a qué decidiste que podía ser algo positivo o veías alguna oportunidad aquí? Porque ahora he visto además que lo relacionabas con el emprendimiento a través de adquisición, el entrepreneurship through acquisition, que es algo que se está poniendo ahora muy de moda, tanto por vehículos de search funds, etcétera, pero que en su momento no lo era tanto, al menos en España. Cuéntanos. Sí, o sea, yo no tenía un search fund y no soy súper fan del concepto search fund como tal, porque search fund, tal y como está establecido, es yo, persona válida con X track record, X capacidad, voy al mercado a buscar unos inversores que financian durante un periodo de tiempo mi búsqueda de una compañía tal no sé qué, y luego les presento esta compañía y esta compañía, ellos adquieren la compañía y yo voy a éxito tal y cual no sé qué. Yo no de una manera muy estructurada, yo acabé mi MBA, iba a trabajar en consultoría estratégica aquí en España porque venía ya después de 11 años viviendo en el extranjero. Antes de Nueva York había vivido en París y venía había tenido mi primer hijo y que decidí que quería criar a mis hijos en España y me di cuenta en el verano antes de empezar en consultoría que no era mi historia. Por segunda vez en mi carrera ya decía que no a consultoría después de firmar un contrato
Y fue una decisión un poco porque una compañía de la que yo había sido cliente, que era una compañía que fabricaba piezas de motos en Elche, me gustaba mucho como cliente el producto que producían. Tuve la ocasión de conocer a los fundadores y descubrí que estos fundadores, que eran muy capaces y muy buenos en lo suyo, no tenían una carencia o una necesidad, que era el que alguien les aportara una visión estratégica, financiera, etcétera, tal, para que lo que era un negocio local se convirtiera en algo más bestia. Y lo que identifiqué era una oportunidad profesional ahí, pero fue fruto de la casualidad. Entré ahí con una idea de pasármelo bien y hacer algo que iba a disfrutar, con lo que podía aportar valor. Se acabó convirtiendo en una decisión profesional buena, con la que acabamos yendo muy bien, y eso empezó a hacer que descubriera ese mundo como para poder hacer más operaciones. Vale, tú, o sea, hasta ese momento solo venías del mundo de las cotizadas, ¿no? De empresas públicas. Sí, concretamente yo venía a hacer derivados y estructuración y movidas así. O sea, hacía una cosa un poco más compleja. Hacía trader de derivados, hice mucho derivados de tipos de interés y derivados de FX. Entonces es llegar aquí a España, descubrir esta compañía y ver que descubrir el mundo del capital privado, ¿no? Ver que tú ahí podías aportar. Descubrí una compañía que era rentable con su negocio que tenía, pero que tenía una demanda muy bestia en mercados internacionales. O sea, tenían más demanda de la que podían abastecer. Y no la estaban abasteciendo por falta de recursos de capacidad productiva, falta de financiación, falta de visión por parte de los fundadores. No visión, sino sí que visión, pero a lo mejor no la capacidad de ejecución de crear un negocio que tuviera un scope más internacional, etcétera, tal. Y yo, que siempre he sido un tío muy echado para adelante y que el resto de cosas sí las sabía, o sea, sabía cómo encontrar financiación, sabía cómo invertir en capacidad operativa y tal y cual. Bueno, sabía. Pensaba que lo sabía y luego, o sea, esto es un poco fake it until you make it, ¿no? Si crees que tienes la capacidad, lo haces. Pues me lancé a hacer esto y tuvimos éxito, y eso, de repente descubrí que era una cosa que disfrutaba más que en el mundo meramente financiero tan cuantitativo al que me había dedicado hasta el momento. ¿Y era un formato holding en el que luego sí que compraste? Era un formato, yo adquirí un porcentaje de la empresa con una serie de hitos y de upside y tal. ¿Son mayoritarios los porcentajes que...? Una combinación de cosas en función de una serie de hitos y tal, y luego levanté pasta de varios inversores y tal y cual, sí. Entendido. Luego pasas por Antai, sí. Es un venture builder aquí muy... Pasé o sea, ahí hicimos mucha inversión, se sumó un socio que tenía un family office y hicimos varias cosas con otros family office y coinvertimos en scale-ups americanas y compramos también hicimos una inversión fuerte en una empresa que era un SaaS AdTech en España, hicimos varias transacciones y tal y cual, nos lo pasamos muy bien, y de ahí conocí a los fundadores de Antai y me ofrecieron sumarme a Antai para hacer muchas cosas. Reestructurar una cartera de venture capital que tenían, meterme en el consejo de varias empresas, lanzar un fondo nuevo, y fue una experiencia bastante enriquecedora en la que yo era un tío que trabajaba en Wall Street y 5 años más tarde en MBA pues estaba llevando un fondo de venture capital y dando charlas en el South Summit. Y fue muy enriquecedor todo ese proceso y descubrir el mundo del venture capital en profundidad, las ineficiencias, las cosas positivas, conocer a inversores muy buenos, gestores muy buenos y gente no tan buena y tal y cual, para poder desarrollar un criterio propio que, a la hora de haber montado mi propio negocio, creo que me ha ayudado mucho a saber cuál era el playbook que tenía que llevar a cabo para obtener cierto éxito. Crescenta se funda en el 2023. Sí, o sea, Crescenta se funda en el 2023, sí, en verano de 2023. Obtenemos la licencia regulatoria, o sea, Crescenta, lo que se conoce, obtenemos licencia regulatoria en noviembre o en octubre de 2023 y salimos al mercado en febrero de 2024. Pero esto es todo, desde el go-to-market en febrero había habido 2 años de muchísima planificación estratégica. Lo digo principalmente porque, si no recuerdo mal, en 2022 sale la ley Cree y Crece, en noviembre, sí. ¿No? Que sí. Esto al final es un supongo que debía ser un factor clave para decidir... Sí, de hecho, con el tiempo me he dado cuenta que para Eduardo y para mí, cofundador, era un factor clave, era determinante el que se hubiera esa flexibilización para que hubiera una nueva demanda de 10.000. Ahora, viéndolo con perspectiva, deberíamos haber montado Crescenta mucho antes, porque en el mercado de 100.000 ya había
muchísima oportunidad. O sea, para nosotros era como determinante en ese momento, oye, que haya una base inversora súper bestia desde 10.000, no sé qué, pero la realidad es que nos hemos dado cuenta con el tiempo que incluso el de 100.000 no tenía una buena experiencia de inversión, no tenía una oferta de producto buena, etcétera, etcétera. O sea, al final la masa crítica la hubierais conseguido igual. Si hubiéramos montado esto hace más tiempo, en cuanto a oportunidad de mercado me refiero, probablemente ahora seríamos 10 veces el tamaño y habríamos abierto un nuevo segmento que es el minorista, pero en el profesional o en el high net worth, etcétera, tal, pues ya habríamos penetrado mucho y muy bien con una propuesta de valor que en comparación con los que han tenido éxito es que es mucho mejor. ¿Puedes hacer un pequeño pitch de lo que es Crescenta? Sí. El capital privado, habéis hablado de capital privado, que hemos como democratizado el acceso de capital privado. Lo que hemos hecho realmente es, el capital privado es la metodología de inversión que con diferentes namings pues se dedica a diferentes estrategias, se dedica a la inversión en compañías que no cotizan en bolsa. En función del grado de madurez o el tamaño de la compañía, o si compras mayoritaria o minoritariamente una posición en esta, pues tiene una etiqueta diferente. Puede ser, se le puede llamar private equity, se le puede llamar venture capital, se le puede llamar buyout o se le puede llamar lo que sea, ¿vale? Pero todo invierte en proyectos empresariales o empresas privadas. Bajo nuestro punto de vista, invertir en el mercado privado tiene todo el sentido del mundo, porque identificas, hay un universo de oportunidades más amplio, hay un potencial de rentabilidad mucho más grande, reduces la volatilidad y el estrés de la inversión financiera, etcétera, tal, ¿vale? Y la mejor forma de acceder a esto es a través de gestores de fondos. Que tú quieres invertir en compañías privadas y no te vas a la calle y dices, pastas gallo, me mola, voy a tocarles a la puerta a ver si me venden una acción. Pues eso no pasa, ¿no? Pero si quieres invertir en pastas gallo porque te mola, pues la mejor forma de hacerlo es invirtiendo en Proa, que son los dueños de Pastas Gallo, que es una gestora de private equity española que identificaron valor en Pastas Gallo y ahora lo han convertido en un empresón gracias a su inversión, ¿no? Entonces, Crescenta lo que hemos hecho ha sido digitalizar el proceso de acceso a los mejores gestores de capital privado de la historia. Hoy en día invertir puede parecer complicado. Y todo el mundo cree saber cómo hacerlo. Yo solo invierto en acciones de empresas grandes. ¿Y tú crees que yo podría invertir en criptos? ¿Criptos? No, lo tuyo es el ladrillo. Hay otra forma de hacerlo. Porque el futuro no se improvisa, se construye ahora. Invertir, como todo en la vida, lleva su tiempo. Si quieres jugar como los mejores, tienes que hacer que tu dinero trabaje por ti. Tú también, ¿no? Invierte como imaginas. Estos gestores montan fondos cada 2-3 años, levantan un capital de inversores y empiezan un proceso de adquisición de compañías para la ejecución de un plan y luego vender esas compañías y dar una rentabilidad muy alta a sus inversores. Estos gestores, cuanto mejores son, más difícil es acceder a ellos. Porque normalmente los grandes inversores institucionales pues se quedan con el ticket o el dinero que ellos se quieren levantar. Por ejemplo, EQT. Voy a decir otro, EQT ya habla mucho. Clearlake. Clearlake, Gonzalo, ¿cuántos billions tiene bajo gestión? No, pero el fondo, 15, ¿no? Billion, vale. Clearlake gestiona 15.000 millones de euros. ¿Sabéis cuánto han tardado en levantar eso, ese fondo? 3 meses. 3 meses. Y en verano, ¿no? Es que son unos tíos, claro, son unos tíos que la gestora tendrá 25 años de vida, están en San Francisco, gestionan 90.000 millones y han consecutivamente lanzado 7 fondos hasta ahora ha comercializado el 8º, y en 7 fondos han conseguido un loss ratio, o sea, un ratio de pérdida de sus inversiones de menos del 5%, una rentabilidad neta a sus inversores superior al 30% anual. Entonces, cuando tú haces eso, pues si dices vuelves al mercado y vas a levantar pasta, te llegan todos los inversores institucionales tipo planes de pensiones, fondos soberanos, endowments y ultra ricos y te dan todo lo que ellos, todo, porque les sobra la pasta y te lo dan todo. Entonces, ¿qué es lo que hemos conseguido en Crescenta?
generar una relación con ese tipo de gestores para conseguir acceder con un ticket que, pues en este caso ha sido 15 o 20 millones lo que hemos metido, que es un montón de pasta, pero lo que hemos hecho es montar un vehículo para que desde 10.000 euros puedas convertir con otros miles de ahorradores españoles y puedas acceder a este superproducto de inversión para el que necesitas 20 millones de euros. ¿Y por qué dirías, bueno, yo lo sé, pero quiero que lo cuentes, ¿por qué crees que hay tanto apetito por parte de los high net worth individuals y no tanto high net, sino también hoy en día por los minoristas en invertir en capital privado? Es una rentabilidad superior a lo que normalmente invierte la gente, que puede ser renta variable. ¿Qué diferencia hay? ¿Por qué uno y no otro? O sea, el high net worth individual, vamos a dar, o sea, como tiene más patrimonio y suele tenerlo desde hace más tiempo, suele tener un grado de conocimiento más fuerte sobre las finanzas y sobre la inversión. Entonces, y por regla general, el high net worth, cuanto más dinero tienes, más quieres generar, obviamente, pero también quieres estar poco encima de cómo generarlo. O sea, un tío con muchísimo patrimonio no quiere estar todos los días mirando su cuenta, ni quiere estar bicheando con criptos, ni quiere estar bicheando con acciones. Lo que quiere es maximizar la rentabilidad y estar tranquilo en su casa. Entonces, invertir en un fondo de private equity es una cosa que durante 5 años vas desembolsando el capital, luego lo recibes y sabes que, oye, pues si has hecho una buena selección, puedes hacer 2-3 veces tu pasta. Pero es a largo plazo. Pero el high net worth o un net worth se siente muy cómodo con eso. El minorista no lo conocía. Entonces, cuando lo explicas y lo conocen, pues muestra una predisposición a comprarlo muy, muy, muy grande. Entonces, nuestra labor era evangelizar en torno a esto. Y lo único que tenemos es que pues bueno, contar los atributos y los cons, ¿no? Y los riesgos. El atributo, lo positivo, activo con mucha historia, muy rentable, que te diversifica el resto de inversiones, no es sustitutivo. O sea, yo nunca diré invierte en private equity a toda tu pasta. Es invierte en renta variable, invierte en renta fija, invierte en monetario, y si te mola el rock and roll, invierte en criptos y luego invierte en private equity. ¿Qué porcentaje de cartera crees que se debería destinar a la inversión en private equity? Depende de quién, depende del patrimonio que tengas. Y mira, Goldman Sachs dice que si tienes un patrimonio financiero alto y eres una familia tal, pues tienes que destinar el 45%. El endowment de Harvard tiene el 72%. Y en España la ley establece que máximo puedes tener el 10% si tu patrimonio financiero es inferior a 500.000. Entonces, como el 10 me parece algo que esto no lo digo yo, sino lo dice el regulador, yo iría siempre a maximizar ese 10%. ¿Rentabilidad media que habéis dado a vuestros inversores a nivel histórico? O sea, el histórico de los fondos de las gestoras sí. Entiendo que entre un 20 y un 30%. Nosotros decimos que para el ticket más bajo, depende de la estrategia, pues estamos diciendo entre un 12 y un 18% de rentabilidad. Y depende mucho de la estrategia. No es lo mismo invertir en private equity de infraestructuras que en private equity growth, que es tecnológicas, no sé qué. En perfil de riesgo asumes un poco más riesgo, pero la rentabilidad es más alta. ¿En qué tipos de fondos se puede invertir si eres el PI de Crescenta? ¿Es solo buyouts? ¿También growth? ¿También infraestructura? También. Cada año tenemos 4 estrategias. La estrategia de primer cuartal es Private Equity Growth. Vale. Private Equity Growth, lo que hacemos es una selección de gestores que se dedican a la inversión minoritaria en compañías tecnológicas con un potencial de crecimiento muy bestia. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, hemos invertido en Insight, que son los tíos que invirtieron en las fases inicial, pero ya ciertamente consolidado, de compañías como Airbnb, Uber, Spotify, X, Alibaba, etcétera. Entonces es invertir, por ejemplo, en nuestro fondo el año pasado, pues nuestros inversores han invertido en OpenAI y les ha ido fenomenal, ¿no? Private Equity Growth es eso. Private Equity Buyouts es, en vez de inversión minoritaria en compañías con base tecnológica, es inversión mayoritaria con control en compañías normalmente con una base más industrial. Y lo que inviertes es, por ejemplo, nuestros inversores están en pueden ser compañías tipo Cinven, por ejemplo, pues MásMóvil o Pronovias o Aston Martin o Burger King o Securitas Direct, cosas de este estilo, ¿vale? Luego tenemos un fondo de Private Equity inmobiliario e infraestructuras, que lo que invierte es en inmobiliario americano y centros de procesamiento de datos, principalmente en el norte de Europa y tal, no sé qué, rentabilidad un poco más baja, pero poco riesgo, que es activos reales. Y luego vamos a lanzar una nueva estrategia que va a salir dentro de poco, que es muy chula y ya os la contaré. ¿Es sorpresa?
Es Sí. por eso. Sí, pero es muy chula, es Vale. convencional, pero es más que nada por generar un poco de FOMO. Venga, genial. Pues nos guardamos el FOMO. Me gustaría sacar otro tema, pero otro tema encima de la mesa, que va muy relacionado con el private equity, ¿no? Que al final es la iliquidez de tu inversión hasta que se devuelve el fondo, ¿no? Entonces, he visto recientemente que habéis sacado un servicio para precisamente solucionar un poco este pain, ¿no? Que tiene el capital privado, Sí. y me gustaría que nos lo explicaras. Vale, guay. Se llama Crescenta Silver. Silver, me han preguntado por qué Silver fue un nombre rápido, porque es Silver segundo, secundario, ¿vale? O sea, es la medalla de plata, que es el número 2, secundario. Es por eso. Silver es, nosotros entendemos que cuando tú inviertes en un fondo de private equity, seas quien seas, aunque tengas un patrimonio alto o un patrimonio bajo, durante un periodo de 10 años, tú cuando inviertes en un fondo de private equity, por ponerlo en contexto y que se entienda, si tú inviertes 10.000 euros, realmente no inviertes 10.000 euros de golpe, lo que haces es firmas un compromiso de inversión, y eso significa que durante 5 años nosotros te pedimos gradualmente un desembolso. Son 2.000 euros al año durante 5 años. Se te pide el dinero a medida que se identifican las oportunidades de inversión, que son la adquisición de compañías. Y a partir del año 5 lo que debes de esperar es que se te va devolviendo el principal que fuiste aportando y la rentabilidad que se va generando, ¿vale? Entonces, al final el periodo completo son 5 años desembolsando, 5 años recibiendo. Son 10 años. Son 5 años vas dando la pasta y a partir del año 5 vas recibiéndola. Pues yo lo que quiero llegar es al año 5 para que la gente reciba y siga invirtiendo, y al final lo que creas es un efecto bola de nieve brutal, que es lo que yo conseguí para mí mismo, empezando a invertir con 20 y algo, y que me ha permitido elevar mi estilo de vida, y es lo que quiero que la gente consiga, ¿vale? Dicho esto, el 10 años es tiempo, y a todo el mundo le pueden surgir eventualidades, una situación de estrés financiero, una enfermedad, un despido, algo de gravedad que digas, oye, es que lo que yo tenía proyectado y lo que me ha pasado es muy diferente. Entonces, para facilitar el que la gente pueda vender, nuestra tesis era que podíamos generar una herramienta por la cual tú pudieras vender tu posición a alguien que está en la situación totalmente contraria a la tuya. Que ha descubierto Crescenta y ya se quedó fuera de un fondo, o que ha tenido un pico de liquidez por una herencia o por un bonus o por lo que sea. Entonces, hemos creado un sistema por el cual, digitalmente, porque nuestra esencia es muy digital, y es que todo tiene que ser digital porque yo no quiero cometer fallos humanos en la empresa. Que si alguien necesita vender, encuentre una contrapartida, que es otro usuario de Crescenta, que le pueda dar una salida total o parcial de esa posición. Y pregunta así un poco más entrometida, ¿a qué valoración se hace esa transacción, teniendo en cuenta que es una empresa privada y que... Como yo no quiero generar conflictos de interés, la valoración se genera, hay un precio de referencia basado en la consolidación de los valores liquidativos de los fondos que hay debajo. Es, oye, esto está valorado a esto, es un mercado, y a partir de ahí tú negocias entre las partes. Y lo que hemos hecho es limitar los porcentajes de prima o descuento por encima de ese precio de referencia, para que no haya un abuso de que alguien sepa mucho y alguien sea una persona que no tiene mucha capacidad. Limitarlo un poco para que nunca se haga nada que no sea una práctica correcta. ¿Pero hay una negociación abierta? O sea, Sí. decir... Se abre una conversación entre las dos partes y hablas y dices, oye, yo tengo esta posición, quiero vender X cantidad o toda la cantidad, y ese es el precio, estoy dispuesto a vender a esto, y pues en un descuento, una prima, hablas, no sé qué, y cuando se ha acordado una cantidad, se registra en Crescenta. Si está dentro de los límites, se autoriza, y en el momento en el que recibe los fondos el vendedor, se ejecuta automáticamente el traspaso de participaciones. Ok. Está guay. Y siguiendo con esta línea, sabemos que recientemente las IPOs son más reducidas respecto a años anteriores, y que las compañías tienen menos, vamos a decir, interés o motivación o incentivo por salir a bolsa, ¿no? Sí. Y que estando en capital privado como tal, se está muy cómodo. Sí. ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Por qué crees que está ocurriendo esta tendencia? O sea, las empresas cada vez quieren salir menos a bolsa porque a nadie le gusta salir a bolsa y que te metan una leche de valoración y que te estén mirando cómo son tus estados financieros trimestrales, y que en base a eso saquen hipótesis cuando poca gente tiene un conocimiento real de qué está pasando en la empresa. Hay muchísima especulación. Dicho esto, una cosa que está contrarrestando la disminución de salidas a bolsa, que creo que ha reducido un 40% en las últimas 2 décadas, o sea, es una barbaridad, es que el mercado privado está empezando a tener una magnitud que hay fondos ya que tienen una capacidad de levantamiento de capital tan grande que van a poder suplir
la necesidad que tenían las empresas grandes de salir a bolsa para encontrar liquidez. O sea, antes una empresa en cuanto valía más de 1.000 millones o 2.000 millones, o vendía a una gran corporación que había en cada sector 2, 3, 4, o tenía la obligación de salir a bolsa si quería recibir pasta. Los socios fundadores o los socios que han financiado el proyecto inicialmente. Ahora es que hay gestores que están levantando fondos de 30.000 millones. Sí, y operaciones tipo idealista que se lo van pasando entre la gente, no, es que ha cumplido su ciclo. O sea, Idealista hace 10 años era un chiringo, hace 5 años era el líder en España y ahora va a camino de ser el líder en Europa. Entonces son diferentes fases, entran gestores con diferentes tamaños y algún día pues se la venden a Blackstone o la sacan a bolsa o lo que sea. Pero no tienen la necesidad ya de salir a bolsa porque van a encontrar una contrapartida que venderle que contribuya en seguir creando valor. Quizás empiecen a constituir fondos de continuación. Bueno, eso se está haciendo muchísimo. El mercado secundario es muy convencional ya y esos fondos de continuación, la gente que no sabe lo interpreta como que es una forma de estirar el chicle sobre un activo que no es bueno y esto lo contrario. Suele ser el gestor que dice, tengo entre manos un diamante que tengo que mantener. Pero tengo que dar rentabilidad a mis clientes, entonces voy a mis inversores, voy a vender este fondo, o sea, esta posición a esta otra estructura a un precio de mercado y le dicen a sus inversores, tú quieres seguir en esto porque tienes todo el derecho del mundo porque tú has financiado la decisión de esto, y los que dicen que sí entran en el Continuation Fund y los que dicen que no, no. Y ese es el mercado secundario, o sea, un GP-led que se llama esto. Oye, como último tema ya a tratar antes de acabar, corrígeme si me equivoco porque creo que hablo un poco con pocos datos, pero el Venture Capital como tal hoy en día está un poco, tiene la tendencia de pasar a invertir en empresas algo más consolidadas, no tanto growth, puro deal de growth, sino con un EBITDA positivo. Bueno, growth suele tener EBITDAs positivos. O intentando, sí, yo me refiero... Pero más los early stage, exacto, los unicornios, ¿no? Como se decía antes. Sí. Y incluso Venture Capitals en Estados Unidos que están cambiando licencias, ¿no? Para poder invertir más en formato private equity que en formato Venture Capital. Ya te digo, corrígeme si me equivoco, que estoy aquí hablando un poco desde rasgos generales. Sí. ¿Qué opinión tienes acerca de esto? ¿Crees que el Venture Capital sigue siendo un buen activo un buen vehículo de inversión que va a desaparecer? Yo llevo tiempo queriendo montar una oportunidad de Venture Capital y nos ha costado mucho. Lo que sé del Venture Capital, después de haber mirado muy en profundidad todo, es que por regla general la dispersión o la desviación que entre, por ejemplo, en Private Equity, entre el average del mercado y los cuartiles o deciles superiores es bastante grande. O sea, el Private Equity average da 11% de rentabilidad, el decil superior te da 20+, ¿vale? Pues en Venture Capital la diferencia es infinitamente más grande. O sea, en Venture Capital hay una concentración muy bestia en el que la mayoría de las compañías que tienen un potencial de éxito muy grande se desarrollan en 2-3 hubs que principalmente están en Estados Unidos, y todas esas compañías con mucho potencial suelen ser fundadas por gestores, por emprendedores que ya han fundado antes otras cosas de éxito y suelen confiar o suelen dar acceso a un número muy reducido de Venture Capitals. Sequoia, Union Square, Axel KKR, Andreessen, etcétera, tal. Entonces, sí, el Venture Capital en esas gestoras sigue siendo muy atractivo en términos de rentabilidad-riesgo. El resto hay que mirarlo porque es verdad que es un activo que es difícil encontrar consistencia de retornos. Y es que cuando inviertes en muchísimos proyectos con muy minoría y es difícil poder liquidar las carteras en un horizonte temporal bueno, etcétera, tal. Entonces sí que sigue existiendo y sigue siendo mucha gente que lo hace muy bien, y si puedes acceder a esa gente lo puedes hacer muy bien. Nosotros, por ejemplo, no hacemos una cartera de eso porque los que nos han gustado mucho no han estado simultáneamente levantando capital. Entonces nunca podríamos meterles dentro de la misma cartera. Pero es un activo que es interesante, ¿no? Pero es como complemento a otras estrategias de inversión. Pero va a evolucionar y va a cambiar porque, bueno, pues cuando hay mucha gente que no da un buen delivery a los inversores, pues tiene que reinventarse. ¿Cómo se gestiona cuando sucede esto, ¿no? Que no encuentras la contrapartida para poder liquidar tus participaciones? Porque las complicaciones al salir, al invertir, creo que no solo están en Venture Capital, sino un poquito también en Private Equity después de ese pico de inversión en capital privado que hubo en el 2021.
Depende, o sea, vuelvo un poco a lo mismo. Hay gestores que han sido incapaces de dar DPI, que es Distributed Paid In, que es un ratio que estima sobre la valoración de tu cartera cuánto ya le has devuelto a tus inversores, y hay otros que han sido consistentemente muy buenos haciéndolo. Para nosotros ya es más importante tu capacidad de liquidar tus posiciones que tu capacidad de generar rentabilidad. O sea, porque es verdad que está intrínsecamente relacionado, pero la pericia que necesitas o la capacidad que necesitas para poder liquidar posiciones ahora se valora mucho más que tu capacidad de invertir o tal y cual. Entonces, esto se dice, por regla general, todo lo que se dice es average. O sea, se habla siempre de las medidas del mercado. El informe de Bain de no sé qué, el informe de McKinsey de no sé qué. Son siempre medidas de mercado. Vale. Si miras los decidos en los partidos superiores, lo que vas a ver es que ni las rentabilidades son las que se dicen, ni los problemas de fundraising son los que se dicen, ni las ratios de distribución son los que se dicen. O sea, hay mucha dispersión, siempre. Ok, entendido. Pues nada, yo como ya... Última pregunta que nos gusta hacer a todos los invitados, Ramiro, aparte de agradecerte que hayas venido, ¿qué objetivos tienes a nivel personal o profesional, si los quieres compartir a corto o medio plazo con Crescenta o a título personal, como decía? A título personal, no lo sé, o sea, estoy muy feliz ahora y haciendo cosas muy chulas y no sé qué va a ser de mi carrera profesional, si te digo la verdad. Lo que sí que sé es que ahora mismo lo que quiero es que estoy disfrutando mucho de este proceso, quiero maximizar la oportunidad que tenemos entre manos, creo que hemos creado una cosa que tiene mucho potencial de escalabilidad y que estamos haciendo las cosas bien, queremos seguir haciéndolo bien y me gustaría llegar al punto en el que nuestros clientes empiezan a recibir distribuciones. Quiero vivir ese momento, porque creo que va a ser un momento muy dulce y en el que si cumplimos con las expectativas va a ser un momento muy feliz para todos y muy positivo. Y a nivel profesional, pues hay que llegar a 1.000 millones de activo bajo gestión, ¿no? ¿Este es tu objetivo a 5 años vista? ¿A 5 años vista? Sí, a 5 ¿1.000 años. millones? No, mucho antes. Mucho antes. Son ambiciosos. Pues pues os seguiremos de cerca. Hombre, si... mucho antes. Hemos hecho 200 en año y medio. Muy bien. Pues os seguiremos de cerca a ver si lo cumplís. Ojalá que sí. Un placer, Ramiro. Un placer, Ramiro. Muchas gracias por venir. No, un placer.